Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien y me alegra muchísimo tener nuevamente el placer de compartir con ustedes un nuevo video aquí en este canal. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Alicia Leven, es mi nombre artístico. Soy colombiana, escritora profesional y sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre estas nuevas plataformas que están llegando en esta era virtual y que están cambiando definitivamente lo que es el rol de la escritura contemporánea. Bueno, si todavía no me conoces, suscríbete a este canal, aquí abajito te va a aparecer el icono para que te suscribas y para que marques ahí en la campanita. Semana a semana estoy dejando un videito para que me acompañes. Tengo aproximadamente 47 videos más aquí subidos, como les decía, sobre escritura, lectura, consejos. Entonces, el día de hoy, como les contaba, vamos a hablar de esta plataforma que se llama Wattpad, que es una plataforma que se ha impuesto en los últimos años y se ha convertido en una de las plataformas más importantes de escritura. Vamos a ver por qué y qué tantos beneficios nos puede traer esto para nuestro proceso, los que estamos en el tema de la escritura, como escritores profesionales o amateurs, ¿cierto? Y adicional también a los lectores. Bueno, ¿y qué podría yo decirles de esta plataforma que los últimos años ha sido tendencia? Lo que están haciendo ahora, lo que de pronto considero que puede repercutir de manera negativa, si se puede llamar, en lo que se refiere a la literatura actual, ¿no? En el año 2018 fue la primera vez que incursioné en Wattpad, entré a mirar, incluso creé un perfil, estuve subiendo cositas y tuve la oportunidad de leer cosas de otros escritores, ¿no? A medida que pasaron los años, y este año realmente fue donde llegué a darme cuenta de esto, porque me empecé a enterar que habían autores que tenían libros ya en estanterías. Por ejemplo, acá hay una librería muy importante, sin hacer eso no es ninguna pauta publicitaria, que se llama Panamericana y tiene muchos de estos libros sacados de autores de Wattpad. De alguna u otra manera, creo que entra un poco en choque frente a lo que se está haciendo ahora por parte de las editoriales, porque un libro no llega a una estantería como una librería o una biblioteca pública cuando se autopublica, ¿no? A no ser obviamente que el autor lo haya enviado a una editorial y la editorial finalmente decida ponerle su sello editorial. En ese caso entonces estaríamos hablando del hecho de que los libros que están actualmente en estas librerías tan importantes a nivel nacional, ¿cierto? Están pasando un filtro previo por las editoriales. Y es ahí donde voy a plantear este primer punto, que es el que se me hace más importante y que de una u otra manera lo considero preocupante para la literatura actual. Y es el hecho de que hace poco tuve la oportunidad, yo tengo una amiguita muy joven y generalmente ese tipo de literatura juvenil, como se le ha llamado, que es extraída de Wattpad y que le gusta tanto a los chicos que son muy jóvenes, ¿cierto? Que están empezando a escribir. Y ella pues precisamente compró uno de los libros, me lo mostró y yo pues empecé a analizarlo, obviamente con mi ojo de escritora. Ella me contó un poco la historia, entonces son historias de por sí de tinte muy romántico, ¿cierto? Que es lo que llama mucho la atención, sobre todo cuando uno está muy joven, tanto a niñas como a niños, o jóvenes, chicos o chicas, ¿no? En este caso. Y pues una historia que en sí es bastante light para mi gusto personal, pero que pues a este tipo de lectores les gusta mucho. Entonces, bueno, omitiendo el tema del contenido, del cual voy a hablar un poco más adelante, empecé a mirar la portada, una portada muy bien diseñada, bastante llamativa. Creo que en ese caso las editoriales están haciendo un buen trabajo. La portada es súper importante a la hora de que un libro llame la atención del lector, ¿no? Cuando está en una estantería, cuando lo autopublicas o cuando lo mueve directamente la editorial, independientemente, ¿no? Sin embargo, al dar la vuelta del libro, no voy a comentar cómo se llama el libro, porque la idea de este video no es atacar a ningún autor ni mencionar directamente a la persona en cuestión, ¿cierto? O criticar, sino dar mi opinión muy personal sobre lo que yo veo que está sucediendo y que posiblemente sucederá más adelante, ¿no? Entonces, ya dado este paréntesis, miré la contraportada y me di cuenta que la sinopsis que generalmente va en la contraportada pues tenía muchos errores que eran demasiado evidentes. Fue algo que no me gustó para nada, algo que consideré desagradable a la vista,
¿sí? Y siento que si pasó por una editorial, pues esto no debería estar sucediendo. Como les decía, cuando hay un filtro previo de una editorial, se supone que incluso hubo varios filtros previos a ese, de editores profesionales que trabajan con dicha editorial. Y estamos hablando de editoriales muy reconocidas como Alfaguara o Penguin Random, que son de las editoriales más conocidas en los últimos tiempos, ¿cierto? Que incluso son patrocinadores de concursos. Yo estuve en un blog para escritores donde patrocinaban a los escritores que ganaran cierto nivel dentro del blog, y habían miles de personas que subíamos todos los días escritos, novelas, libros de cuentos, fragmentos, poesía, etcétera, ¿cierto? Y no estoy diciendo ni atacando a ninguna de las editoriales, simplemente que el hecho de que pasen por un filtro y todavía lleguen al lector final con errores básicos, y yo les puedo decir brevemente, errores de ortografía, que son errores que cualquier persona vería a primera vista, y estamos hablando de un texto muy cortico, que es la sinopsis del libro. Entonces ya desde ahí, para mí es preocupante. ¿Por qué? Porque yo soy amante de la buena escritura, ¿sí? Habrán escritores más modernos que prefieren escribir sin ortografía, sin puntuación, y aún así me parece pues que cada quien tiene su estilo. El tema de la puntuación siento que es un tema distinto, ¿no? Porque la puntuación se mide según el propio autor, incluso hay libros muy buenos escritos sin puntuación, ¿no? Pero siento que el tema de la ortografía es como el tema del respeto por lo clásico desde el inicio, ¿no? Porque tenemos personas que nos han precedido, ¿cierto? Y que han escrito limpiamente, y para mí el ver algo escrito de esa manera como lo vi, pues es bastante desagradable, la verdad. No me dan ganas de leer un libro si desde la contraportada está de esta manera. Bueno, y como les dije, fue bastante raro, bastante desagradable para mí tener ese primer vistazo. Y obviamente ya había visto lecturas en Wattpad, entendible que tuvieran de pronto errores gramaticales básicos, que de pronto la redacción no fuera tan profesional como uno espera, porque se supone que es una plataforma precisamente creada para que cualquier persona que quiera escribir pueda compartir sin problema sus escritos, ¿no? Para eso se diseñó, y me parece que ese es el segundo punto que va a tocar ahí, un punto súper importante. Me parece muy válido que plataformas como esta de Wattpad, le permita a los chicos desde muy jóvenes empezar a expresarse, ¿no? Que creo que a muchos de nosotros, los que son mayorcitos de pronto de 30 años, que de pronto tuvimos internet, sí, pero cuando ya estábamos grandecitos, y algunos de nosotros incluso fuera de la época escolar, entonces es algo muy sencillo hoy en día, ¿no? Nosotros no teníamos de pronto la opción de, no, quiero compartir este cuento, este poema, este fragmento con otras personas, porque pues era bastante complicado, ¿no? Incluso le daba a uno más pena, se sentía uno más incómodo, ¿no? Por el hecho de tener que de pronto mostrarle a otra persona lo que tú habías hecho. Hoy en día siento que, en primer lugar, y hablando de este segundo punto, Wattpad ha permitido que los chicos se expresen más fácilmente a través de las letras. Definitivamente es muy positivo el hecho de que estas plataformas estén permitiendo que las nuevas generaciones tengan ese encuentro con la escritura desde tan jóvenes. Me parece súper importante, y también que se suelten, ¿no? Porque creo que uno de los problemas del escritor es que, si hablamos del escritor clásico, normalmente el escritor clásico se definía como ermitaño, ¿no? Como una persona solitaria, incluso muchas veces llevado a la locura por su propia soledad. Hoy en día el rol del escritor está cambiando mucho por la misma globalización. Escritores como yo, por ejemplo, nos hemos visto en la tarea también de compartir a través de redes sociales lo que hacemos, ¿no? Entonces pasamos de ser el escritor ermitaño que escribía en una casita, guardado en un bosque, silencioso, aunque me parece un escenario maravilloso y lo haría sin problema, pero ya por la propia necesidad de la época en la que nos movemos, pues el escritor también se ha visto, no digamos obligado, ¿no? Pero de cierta manera ha visto la necesidad de hacerlo también público, ¿no? Y creo que estas plataformas permiten que para los chicos sea más fácil expresarse sin que les dé tanta pena, sin que se sientan mal, subiendo su autoestima también, y me parece que eso es un punto a favor de esta plataforma. Bueno, y hasta ahora les he mostrado dos puntos que para mí son importantes en el momento en que hago análisis de una plataforma como estas, ¿no? Importante tener en cuenta también, creo yo, siempre lo positivo y lo no tan positivo, ¿no? Del asunto.
Y a eso voy con el tercer punto. Bueno, realmente este lo vino un poco con el primero porque viene por añadidura, ¿no? El hecho de que los chicos de hoy en día se estén acostumbrando a plataformas de este nivel, ¿cierto? Y les voy a pedir por ahí, no hice corte el video para que ustedes escuchen. Hay ruido ambiente acá, normal, se está grabando desde mi taller de creación y yo busco ser lo más honesta posible con ustedes, entonces estoy esperando que pase un poquito el avión. Les decía entonces que el hecho de que los chicos de hoy en día se están acostumbrando a lecturas de alguna manera simplistas, ¿sí? De temas que han sido tratados miles de veces, de esos clichés literarios, por decirlo de alguna manera, y no solo eso, sino de una redacción deficiente, porque les cuento que aparte de la contraportada me encontré también dentro de estos libros con muchos errores gramaticales y se supone que esto ha pasado por una editorial y previamente por sus colaboradores, ¿no? Por personas que se supone que son profesionales y pues no hay problema que se les pase una que otra cosita porque a todos nos puede pasar, incluso a las mejores familias como dicen y a los mejores escritores también les ha pasado, pero siento que es demasiado evidente y es como si las editoriales, y yo voy a hacer ahí una aseveración que va desde mi opinión, lo aclaro, y es que las editoriales están pasando por lo fácil. Siento desafortunadamente que la escritura no está escapando a lo que sucedió hace unos años con la música, que viene sucediendo ya con un tiempo atrás, ya largo, ¿cierto? Con la televisión, por ejemplo, y es la decadencia, ¿no? La involución, como lo llamo yo. Yo soy amante de la buena música y para mí buena música pues es música que sea realmente sacada desde lo profundo de lo que es el ser humano, ¿no? Siento que la música, al igual que la escritura, es una manifestación del alma humana, ¿no? Háblese de lo que se hable, siempre va a ser manifestación de adentro. Y obviamente en muchos casos de entretención también. Pero siento que hoy en día se ha pasado de la raya un poco la línea y ya hemos pasado a que solamente se trata de entretener. O sea, no importa el contenido, no importa la forma, ¿cierto? No, perdón, no importa el contenido, el fondo, sino únicamente la forma, ¿no? Entonces, se ha centrado tanto la industria, tanto musical como literaria, siento yo en este momento, en la portada, por decirlo así, de alguna manera, supongo yo que las editoriales quieren mandar un mensaje a los jóvenes diciéndoles que sí, que ellos apoyan a los jóvenes en aras de que empiecen a publicar, y a mí me parece eso muy bueno. El problema es que estamos dejando que los jóvenes se dejen de esforzar. No les estamos pidiendo que sigan ninguna línea, ninguna estructura. Entonces siento que en ese orden de ideas, pues simplemente hacemos lo que sea y ya, punto, es arte, ya es un libro premiado. 2 años atrás, creo, no recuerdo, un reggaetonero ganando un premio Nobel, que realmente para mí es una falta de respeto con cualquier escritor que se diga escritor, incluso con la historia literaria, ¿no? Que tenemos en la humanidad. Pero pues son cosas que ya no podemos evitar, son realidades que ya nos están tocando directamente. Bueno, y realmente es difícil entender un poco estas realidades, pero siento que entre más nos pongamos en contra, pues va a ser más difícil. Es una realidad que ya definitivamente no se puede negar. No estoy diciendo que esté de acuerdo o no con esto, realmente pues creo que sí estoy de acuerdo con cosas que pasan que son positivas para la nueva literatura, que hay que aceptar los cambios, ¿cierto? Que una nueva era pues viene también con unos nuevos parámetros, pero sí siento que esto a largo plazo va a ser bastante perjudicial, ¿no? Creo yo que el hecho de que los chicos desde tan jóvenes estén leyendo historias de este nivel y haciendo una recapitulación les va a servir muchísimo para aumentar y aparte pues desde muy temprana edad empezar esa relación con la lectura, ¿no? Que es tan importante más para nuestros países latinoamericanos. Si nosotros que somos los guías de los jóvenes, sus padres, sus abuelos, sus amigos, no estamos al pendiente y ellos continúan leyendo solamente ese tipo de lecturas, pues se van a acostumbrar a ese facilismo, ¿no? A que no hay una norma en puntual que de alguna manera categorice una buena o una no tan buena historia, ¿sí? Entonces, siento yo que definitivamente pasa lo de siempre, lo que pasa en la escuela y en otros entes de control,
y es el hecho de que no hay una guía real. Entonces se está rogando al joven a que conozca y tome ciertas experiencias como propias sin que haya una guía, sin mostrarle que no solamente es eso lo que se escribe, ¿no? Porque por ejemplo en el caso de mi amiga, ella está leyendo y ha estado leyendo historias de personajes que han salido de esta plataforma en puntual que se llama Wattpad, ¿no? No se queden solamente leyendo el contenido de Wattpad. Chéverísimo que apoyemos a los nuevos escritores, chéverísimo que editoriales tan reconocidas estén también reconociendo el talento de los jóvenes escritores, pero debe haber una guía, ¿no? Considero yo que deben haber unos lineamientos y unos parámetros, ¿no? Para decirle a la persona, mira, para que tú puedas publicar, debes tener al menos esto, ¿sí? No estoy diciendo que nos volvamos hartos nuevamente y que otra vez empecemos, como hace 2 siglos atrás, a exigirle al escritor que si no escribe dentro de esa línea, pues no es escritor, porque igual no es posible. En esta era es imposible hacerlo porque estamos en un siglo en el cual se ha abierto mucho campo para muchas cosas, no solamente la escritura, ¿no? Ya lo hablaba yo previamente, la música, el arte en general, entre otras cosas, ¿no? Entonces creo yo que antes de pronto de hacerle la guerra es importante tener en cuenta que sí está abriendo el camino para las nuevas generaciones, pero que ya es deber también de las generaciones más antiguas, o sea, de nosotros, involucrar a los chicos también con otro tipo de literatura, para que no se olviden los clásicos, ¿cierto? Para que no se olviden los escritores que escriben con cierta estructura y que de alguna manera consideramos tienen temas de mayor profundidad, ¿no? Eso es como la televisión o la comida rápida, ¿sí? Voy a decirlo así tal cual. Tú puedes de vez en cuando ver una película, ¿cierto? Para entretener, pero si te la pasas viendo películas para entretenerte, pues no vas a tener nada más que aportar, solamente ese tipo de películas que yo llamo light, ¿no? Por eso considero que esta literatura nueva juvenil es muy light, ¿sí? Y puede servir para de vez en cuando, para abrir el camino a los nuevos lectores, a los nuevos escritores, pero no nos podemos quedar ahí. Lo mismo que pasa con la música. ¿Qué pasa si tú todo el tiempo, por ejemplo, estás escuchando reggaetón? Yo les he dicho, y lo siento, no quiero herir susceptibilidades para de pronto las personas que me ven a través del canal, que gustan de este género, pero es mi opinión personal frente a esto. Siento que bueno, para divertirse está bien de vez en cuando, para escuchar si les gusta de vez en cuando, bueno, cada quien decide, pero todo el tiempo estar tú alimentándote de ese tipo de música va a traer a largo plazo una serie de repercusiones. Y ese es el problema real. ¿Qué pasa si todos los días yo soy amante de las empanaditas? ¿Qué son las empanaditas? Las empanaditas son una masita, ¿cierto? Se hacen masa de peto o hay diferentes formas de hacerla. Un pastelito que llaman también relleno de carne, pollo o los hacen de diferentes formas, que es deliciosa y es pequeña, entonces generalmente uno nunca se come una. ¿Qué pasaría si yo todos los días, siendo amante de las empanadas, me como 2, 3 empanadas diarias o solo una incluso todos los días? A largo plazo, esa ingesta de comida frita, porque las empanadas, ustedes saben, las fritan en el aceite recalentado de días, incluso a veces, ¿cierto? ¿Qué pasaría con mi organismo? Pues que va a empezar a mostrar unos síntomas de rechazo, de incomodidad, de enfermedad incluso. ¿Qué pasa si todos los días yo como hamburguesas y pizzas y toda esta nueva comida chatarra? Bueno, nueva es un decir, porque hablamos de 20 años o más atrás que empezó esta tendencia, pero relativamente es nuevo, ¿no? Lo mismo que pasa con la literatura. ¿Qué pasa si yo solamente me dedico a leer libros de escritores de Wattpad? Pues me voy a acostumbrar a que normalmente se escribe sin ortografía, que puede haber muchos errores de redacción, que pueden haber errores bastante básicos como los de las contraportadas que les dije que miré, y cosas que son desagradables muchas veces porque muchos de nosotros que escribimos nos esforzamos en esta parte, ¿no? Yo lo puedo decir, yo soy una esforzada de escribir bien, lo mejor que puedo. ¿Se me han ido errores? Por supuesto que sí. Cuando he tenido que reconstruir, por ejemplo, mi novela con el poemario me pasó algo así. Después de haber incluso vendido ejemplares me di cuenta de que habían errores que eran muy, muy claros y que yo los pasé por alto, pero pues yo soy solamente yo. Se supone que una editorial que se preste a poner un libro en una librería importante de una ciudad como Bogotá, por ejemplo, pues debe haber pasado ya un filtro y haber visto ya con lupa y con lujo de detalles el libro en cuestión, ¿no? Y siento que ese es el problema.
no se está haciendo y se está pasando por alto eso que es tan importante. Bueno, y muchos podrán decir que eso es ponerle demasiada tiza al asunto, como decimos en Colombia, ponerle demasiado cuidado, prestarle mucha atención, pero yo creo que más que eso es hacer una reflexión sobre los contenidos que están llegando a nosotros, no solamente a la gente joven, porque obviamente no solo la gente joven está leyendo la llamada literatura juvenil, ¿cierto? O light, que yo le llamo y que incluso han llamado algunos despectivamente chatarra, sino que llega a muchos de nosotros muchas veces, personas ya adultas que tenemos un bagaje un poco más larguito en lo que se refiere a literatura y puede que nos guste, ¿no? Yo no digo que las historias sean malas, hay historias muy interesantes, incluso son historias que de alguna manera a mí se me hacen muy peliculescas, ¿no? Es como el drama total dentro de la historia. Creo que de eso se han pegado muchos autores de Wattpad, porque también son hijos de la televisión, y ese es el problema, ¿no? Siento que el estar viendo solo series o solo películas, pues nos deja muy limitados frente a lo que se puede crear. Vuelvo y lo digo, no digo que sea malo. Por ejemplo, yo soy fan de un libro que es considerado, no sé por qué es considerado literatura infantil, que se llama Harry Potter. Lo considero uno de los mejores libros del siglo XXI y no considero que sea literatura infantil. Mi esposo y yo, que somos mayores de 30 años, lo hemos leído, hemos visto sus películas muchas veces y nos parece algo extraordinario porque es algo muy distinto leer Harry Potter a leerte una historia. Vuelvo y digo, no voy a mencionar, pero una de las historias que se ven hoy en día, que ustedes pueden encontrar en cualquier estantería de librerías, y sé que las han visto muchos de ustedes, por lo menos aquí en Colombia sí se ve bastante. Entonces, incluso con el sello de bestseller y de toda esta tendencia también del comercializar a un nivel vertiginoso la escritura, ¿no? Y la literatura, yo siento que es una forma también de prostituir un poco, voy a usar un término bastante fuerte, la literatura a un nivel que ya no importa el contenido, como les decía, no importa ya el fondo, sino únicamente lo que se va a mostrar. Entonces, que sea una linda portada, ojalá que sea un escritor joven o escritora joven, que sea de pronto hasta bello físicamente, porque normalmente todo eso lo enlazan los publicistas, ¿sí? Que muestre historias, que yo lo decía alguna vez hace poco en una publicación en Facebook, que muestre historias que yo vi en novelas mexicanas cuando era una niña. Historias de amor y de drama y de descarnarte, ¿no? Y que es de alguna manera mover la emoción del humano a un nivel muy visceral, ¿no? Entonces son historias viscerales, pero que ya han sido contadas muchas veces, ¿no? Siento que se puede hacer todavía mejor el trabajo, siento que la gente de Wattpad todavía pone a hacer mejores historias, ¿no? Por ejemplo, la historia de Harry Potter o la historia del Señor de los Anillos, ¿no? Son historias que no fueron escritas en una noche, en 2 semanas, en un mes, sino en años de trabajo. Y no estoy diciendo que todos los escritores tengamos que demorarnos 10, 20 años para escribir una buena historia. Pero ahí es donde uno ve el proceso, ¿no? Estamos en un mundo que se mueve de una manera enloquecida y la literatura desafortunadamente hace parte ya de todo este movimiento que a muchos de nosotros nos deja mareados, ¿no? Siento uno la cabeza dando vueltas porque como que no hay una pausa. Entonces, hoy en día se publican chicos muy jóvenes. Siento yo que también les falta un proceso por llevar antes de llevarlos a una publicación. No estoy diciendo que no sea bueno el material que nos están presentando, que no sea excelente, porque yo no voy a poner en juicio esto, porque me parece que eso sería muy subjetivo decirles a ustedes es bueno o malo, porque es mi opinión finalmente, ¿no? Es mi opinión y mi opinión, pues, ¿qué importa en este caso? Yo estoy dando una opinión objetiva frente a lo que yo veo, ¿sí? Pero así como yo pienso esto, otra persona podría decir está completamente equivocada y es excelente literatura. Yo me centro más en ver la generalidad, ¿no? En ver cómo hemos disminuido la calidad, igual que ha pasado con la alimentación, como lo mencioné, igual que ha pasado con el tema de otras artes, como la música, que es tan importante hoy en día y que siempre lo ha sido, ¿no? Como manifestación humana. Entonces siento que es una manera mía también de reflexionar frente a lo que nos está sucediendo en la escritura. Y bueno, este era un tema con el que yo venía hace mucho tiempo con ganas de tocar, ¿cierto? Venía hace rato con ganas de hablar del tema. No tenía mucha información, entonces empecé a mirar un poco más, ya di con los libros que les digo físicos,
tuve la oportunidad de analizar un poco más profundamente el tema, de ver algunos videos. Incluso una chica, les voy a dar el enlace, es una booktuber, de las booktubers, de los chicos que hablan de libros y que me parece una excelente tendencia también hoy en día. Y la voy a dejar también para que ustedes vean, tiene un canal muy chévere, tiene muchísimos suscriptores y también pues chévere que la gente joven se esté animando a hacer este tipo de contenido y a llevar también críticas que sean constructivas, ¿no? Obviamente pues uno está sesgado a su opinión, ¿no? Siempre vas a estar sesgado a la opinión personal, ¿no? Subjetiva, somos sujetos. Pero pues yo trato de alejarme lo más que puedo de ese foco del sujeto y tratar de verlo un poco más amplio, ¿no? Y considero que sí es bueno, pero también hay que pensar que demasiado light, demasiada entretención, deja de lado también la profundidad, ¿no? Nos volvemos muy superfluos, muy superficiales. Y obviamente no es, o sea, es innegable, ¿no? Que esta era es tremendamente superficial en muchos aspectos. Eso sería otro tema a tratar, ¿no? Que obviamente no voy a tocar y que no compete al video, ¿no? Pero sí es importante reflexionar eso. Yo espero que la gente joven que me veo, que tenga la oportunidad de verlo, si lo comparten con personas jóvenes, pues puedan ver también esto. No es una crítica directa hacia lo que se hace en las plataformas o lo que están haciendo las editoriales, ni mucho menos los escritores jóvenes, sino que de alguna otra manera debemos encontrar un equilibrio, si no vamos a tender a caer en declive muy próximamente y eso sería muy desafortunado. Bueno, y me alegra muchísimo haber tenido la oportunidad nuevamente de hablarles a través de este canal, que espero que les haya gustado el video, les haya servido. Como siempre les digo, la idea es dejarles un poco de mis pensamientos en voz alta, como yo lo llamo, frente a estas nuevas tendencias en la escritura, en la lectura, en lo que compete a la literatura y lo que compete directamente a mi profesión y a este canal, por supuesto. Si les gusta lo que hago, por favor recuerden dejarme un like en el video, que es súper importante, y no se les olvide suscribirse al canal. Recuerden que esa suscripción va sumando y me ayuda muchísimo, muchísimo. No se imaginan el apoyo gigantesco que es cada una de las suscripciones que ustedes realizan. Y lo mismo, ayúdenme a compartir, ¿no? Para llegar a otras personas que de pronto de manera directa no han llegado a este canal. Compartan el contenido en sus redes sociales, permítanme llegar a otras personas a través de ustedes, para que también podamos crecer desde este canal, desde lo que soy yo como artista y como les digo, pues siempre mostrando la cara más linda, más amable de la escritura, que creo que es en general todo. Yo no podría decir, independientemente de lo que pase, siempre va a ser hermosa el encuentro con las letras. Espero que tengan una hermosa y maravillosa semana, el día que estén viéndolo hoy, un hermoso día o una hermosa noche. Recuerden, como siempre les digo, que son ustedes los únicos hacedores de su propia historia y espero que puedan continuar escribiendo la mejor versión de ustedes mismos. Que tengan un lindo día. ¡Chao!